Era habitante de calle. Ahora, por misericordia de Dios, soy ciudadano del cielo. De las tinieblas a su luz admirar. Dios cuidaba de mí, aunque yo no lo sabía. Los médicos me dieron 2 meses de vida, pero Dios me dio muchos años más. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Estamos muy contentos de que nos permite el Alto y Sublime Dios estar una vez más aquí con un selecto programa, excelente programa, donde estamos contando los milagros que el Alto y Sublime Dios ha hecho y hará con nosotros. Hoy, en esta hora, tenemos un invitado muy especial, hijo de uno de nuestros pastores aquí en Colombia, y él se llama el hermano Yair Arguello. Él nos estará contando las maravillas que el Alto y Sublime Dios hizo en su vida, porque solamente tenía unos cuantos días de vida, según la ciencia médica, y Dios le permitió vivir muchos años más, y todavía ha de vivir no sé cuántos más. Hermano Yair, bienvenido, Dios le bendiga. Amén, hermano Jairo, Dios le bendiga. Un verdadero honor y una bendición estar acá en este bonito programa, contando las maravillas que Dios ha hecho en mi vida, en mi familia. Y bueno, estoy muy contento, hermano Jairo. Muchas gracias por la invitación. Amén. Nosotros sabemos quién es Yair Arguello. Yo fui su pastor. Pero la gente que te está oyendo y viendo no saben quién es Yair Arguello. Cuéntenos quién es Yair Arguello, dónde vive, quién es su familia y dónde se congrega actualmente. Bueno, yo soy un joven, tengo 29 años, estoy casado hace 7, tengo un niño de 5 años. Mi papá, como el hermano Jairo hace un momento decía, es pastor aquí en el distrito 30. Yo vivo en Florida Blanca, en el barrio Prados del Sur, y me congrego en la iglesia acá en Prados del Sur también. ¿Cuál es su situación actual? ¿Cómo se siente ahora mismo? Bueno, ahorita estamos, hermanos, aquí con mucha bendición de parte del Señor en medio de esta situación, pero muy bendecidos, de salud estamos bien y muy contentos y felices de la nueva oportunidad que Dios me regaló para vivir y para servirle a Él también. Tremendo. Creo que le dieron unos días de vida, sin embargo ya ha pasado mucho tiempo. Precisamente de eso se trata este testimonio. Hoy goza, disfruta de su familia, del bienestar, de la iglesia y de la salud. Pero nos dimos cuenta, y soy testigo, que estuvo al borde de la muerte. ¿Cuándo comenzó ese problema en su vida, Yair? ¿Y cómo fue esa situación tan crítica, tan difícil? Bueno, hace más o menos 2 años y alguito, todo empezó el 15 de abril del 2018. Yo tenía una vida como muy normal, un trabajo, le servía al Señor en la iglesia, vivía con mi familia, con mi esposa, con mi niño, todo parecía estar bien, aunque no sabíamos que ahí en mi cuerpo se estaba madurando, gestando una enfermedad terrible. Yo fui un fin de semana a visitar a mi papá aquí en la congregación donde él está pastoreando, y un domingo en la tarde estaba ahí en el culto de la tarde y empecé a sentir muchas náuseas, un dolor de cabeza, y cada vez aumentaba más. Yo tenía el niño en mis brazos y me fui a la casa pastoral a ir al baño a vomitar, pues ya no me aguantaba, y había una hermana ahí. Yo dejé el niño ahí en el mueble y le dije: hermana, cuídeme el niño un momentico mientras yo voy al baño, que es que tengo muchas náuseas. Yo dejé el niño y me fui al baño, pero no alcancé a llegar porque me desmayé, me dio un desmayo, una crisis ahí. Cuando volví en sí, estaba yo tirado en el piso y la hermana estaba auxiliando. Entonces ahí comenzó todo el suplicio, porque pensamos que era como si algo me hubiera caído mal, tal vez una intoxicación, y me llevaron a la clínica y me empezaron a hacer exámenes y al parecer todos estaban bien, pero había uno que no salía tan bien, porque habían unas células en la sangre que no eran normales. Entonces de ahí en adelante empezó el suplicio
En eso se fueron como 15 días, porque tocó con un especialista y el especialista, eso fue un proceso para que la EPS lo autorizara, viniera y me hiciera un examen de médula ósea, porque había que hacerlo para descubrir qué era. En un principio le dijeron a mi esposa que posiblemente yo tenía leucemia, pero que había que hacer ese examen para ver si sí era leucemia y qué tipo de leucemia era y cómo estaba pues en mi cuerpo ya. En ese momento solo tiene 27 años, 5 años de casado, lleno de vida, fuerte, trabajando, y le detectan que tiene una enfermedad grave. ¿En qué momento le dicen, señor Yair, usted tiene cáncer? Bueno, al principio que llegué a la clínica solo eran suposiciones porque no estaba el especialista. Cuando el especialista llega, me revisa y él dice, bueno, pareciera ser leucemia, pero no, me parece raro porque su hemoglobina está bien, los demás exámenes están bien. Es raro, aunque vamos a ver que de pronto es alguna cosa que está avisando que le va a empezar a hacer, pero vamos a ver. Me hicieron el examen de la médula ósea y ya el especialista llega con esa pues trágica noticia y me dice que sí, efectivamente es leucemia mieloide aguda y que pues la situación es crítica porque está en un 85% ya de células inmaduras y pues lo que había que hacer era iniciar tratamiento de una vez. Entonces cuando él dice estas cosas, pues uno sabe que el cáncer, le dicen cáncer a uno y uno dice quimioterapia, es el tratamiento. Entonces, como que no, mi esposa y pues yo y mis papás tampoco, pues como que no le querían hacer fuerza a las quimioterapias. Entonces yo pregunté, bueno, ¿y qué tal es ese proceso? ¿Qué posibilidades hay? Porque está pues bastante avanzada la enfermedad. Entonces, la verdad fue que el especialista fue muy claro y dijo, vea, hay dos opciones, que usted su cuerpo no resista y en medio del tratamiento usted se muera. Y la otra es que su cuerpo resista, pero de ahí a unos meses, pues, usted de pronto y no pueda seguir viviendo. Entonces, esa fue la situación. La reacción de la familia, su esposa, sus padres, sus hermanos y la suya, en el momento en que dicen, está avanzado un 85%, la situación está grave, más de lo que usted creía. ¿Cuál fue la reacción de ustedes? Bueno, mi esposa sí le dio muy fuerte, muy duro, lloró mucho. Bueno, mi papá, pues la reacción de mi papá fue también bastante dura porque él, cuando era muy joven, pues se casó y la esposa de él se le murió de leucemia también. Entonces, como que volver a revivir esa historia. Entonces, para él fue muy dura. Yo, la verdad, hermano, no, pues yo le preguntaba a mi esposa estos días que íbamos a estar acá, yo le decía, usted que me vio, ¿cómo fue la reacción que yo tuve? Porque yo sinceramente, hermano, yo no me asusté, yo no me dije, ay, Dios mío, ¿y ahora qué voy a hacer? Ay, Señor, no, yo siempre estuve creyendo firmemente que no hay cosa que Dios no pueda arreglar, y si estamos bajo la voluntad de Dios, pues Él sabe lo que hace. Entonces yo no me entristecí o me sorprendí. Y bueno, pero no quiero las quimioterapias, le dije al especialista. Entonces, cuando yo le digo eso, él me dice, bueno, si usted no toma las quimioterapias, le quedan 2 meses de vida. Que eso es lo que le queda sin tratamiento, porque el tratamiento era para alargar un poco más la vida. Entonces, esa situación... 2 meses, Yair, 2 meses de vida le dieron. Eso me dijo el especialista de acá de Bucaramanga. Eso me dijo él. Dijo, si usted no toma el tratamiento ahora, en 2 meses usted ya sabe lo que le pasa. Entonces... Yair, ¿por qué se resiste usted a las quimioterapias? Si el cáncer está avanzado en un 85%, si el médico le dice le quedan 2 meses, si no se hace tratamiento, ¿por qué la resistencia a aplicarse las quimio?
Bueno, porque pues la situación pues no era alentadora, porque él me dice que si me hago las quimioterapias, pues es para regalarme unos meses más. O sea, no es algo que diga, no, es que si se la hacemos como cuando uno tiene un dolor de cabeza y se toma una pastilla muy buena para el dolor, uno sabe que se le quita, pero no era la situación, era a ver si de pronto. Entonces yo me puse a pensar y yo dije, bueno, si me he de morir, pues voy y me muero en mi casa y no sufriendo aquí en clínica y corra para acá y corra para allá y pues el poco conocimiento que teníamos de las experiencias de las quimioterapias, pues no son agradables tampoco ni para uno ni para la familia. Entonces yo pensé, yo dije, no, si realmente me he de morir, me voy a morir a mi casa. Entonces, ¿Pensó usted en algún momento que en verdad se iba a morir? bueno, al principio no. Al principio yo siempre estuve muy confiado de que Dios iba a hacer algo especial. Aunque pasaron los días después que nos vinimos para la casa, porque firmamos un disentimiento en la clínica y nos vinimos para la casa, hermano, pues a buscar de Dios y sabiendo que Dios podía hacer algo. Y al principio, pues mi cuerpo estaba todavía, entonces yo no sentía tan fuerte la situación, pero a los 2 meses exactos me sentí muy mal, porque yo iba al baño a orinar, por ejemplo, y era como si hubiese corrido 1 hora o más, el corazón se me ponía a 1000, entonces ya yo no podía ni caminar, me tocaba, era como se dice, en la cama y no más. Entonces yo dije, bueno, esto ya se está poniendo como el café a 40, dicen por ahí. Entonces yo dije, bueno, esto está grave. Entonces, pero hermano Jairo, yo quiero contarle que en ese momento yo recordé que la Biblia dice que uno tiene que humillarse bajo la poderosa mano del Señor. Entonces, yo me acordé que el texto siguiente dice que es echando sobre Jehová toda la carga que él la sustentará. Entonces, yo dije, bueno, si es así, pues Señor, hermano, venía saliendo del baño y con ese cansancio tan terrible, yo dije, bueno, Señor, aquí le entrego esta enfermedad y si es su voluntad que yo me vaya con usted, pues entonces fuímonos, pero ahí está mi esposa y ahí está mi niño y lo hago responsable. Hermano, y ese día, en la noche, tuve una crisis, hermano, que yo ese día creí que yo me moría. Ese día sí, realmente pensé que me moría, aunque ese día tuve una experiencia, hermano, diría yo espectacular, porque teníamos la cama acá en la sala y entonces yo me empecé a sentir muy mal y yo dije, bueno, a mi esposa, llame a mi papá, llame, vengan porque esto está feo. Ya yo sentía, ¿no? Entonces mi papá vino y me empecé a poner mal, entre más corría la noche, más mal. Y hubo un momento en que ya el corazón no me daba porque me latía muy rápido, yo ya no podía. Entonces mi papá me cogió en los brazos y ya yo empecé a no poder respirar, y ya yo di como se dice, el último suspiro. En ese momento yo vi que el techo de la casa se abrió y pues no voy a decir como dicen por ahí, vi una imagen, no, pero sí vi la gloria de Dios que venía. Como luz, algo así como una luz. Sí, como un carruaje, como una cosa así. Y yo vi que el Señor venía, yo me sonreí. Y mi papá y mi esposa dicen que yo me empecé a sonreír y señalaba al cielo, o sea, al techo, pues. Y yo vi que esa gloria de Dios, como ese carruaje venía, yo en ese momento en mi mente pensé, no fuimos. Y yo me sonreí porque no hay cosa pues mejor que estar con el Señor. Pero en ese momento se detuvo en cierta parte y no siguió bajando. Entendí yo ese día que no me iba a morir, porque cuando se detuvo, el aliento volvió a mi cuerpo y mi corazón inmediatamente empezó a latir normal, empecé a respirar normal. Ese día entendí que yo no me iba a morir. Tremendo. Dios les bendiga, hermanos. Quiero testificar parte del testimonio de mi hijo Jair. Un día le diagnosticaron esa enfermedad, a los 2 meses lo llevamos a la casa y una noche, tipo de 1 o 2 de la mañana, sin él poder dormir ni comer, estábamos con él ahí
y de repente comenzó a temblar y a sentir una situación, una crisis tremenda, y prácticamente murió. Y mi esposa y la esposa de él comenzaron a llorar y a gritar, y yo le clamé al Señor qué hacía en ese momento, sabiendo que Él dijo: estaré con vosotros todos los días, y clamamos al Señor y Él le devolvió la vida. A los minutos de la situación, Él abrió los ojos y miró hacia el cielo y dijo: mi Señor viene, mi Señor viene. Y ahí está el resultado de la gloria de Dios. Mi hijo vive y sano para la gloria del Señor Jesús. Amén. Tremendo. Jair, en el momento en que usted comienza a sentir la enfermedad, ¿cuántos kilos tenía? Uy, sí, tenía 75, 76. 75, 76 kilos en ese momento de buena salud. ¿Llegó a pesar cuántos kilos? Yo lo visité muchas veces, lo miraba que usted no podía levantar las manos, no podía levantarse, porque llegó un momento en que usted no podía ni dar un paso, ni levantarse de la cama. Pero en ese momento usted estaba muy acabado, muy flaco. ¿Cuántos kilos llegó a pesar? 50 kilos. Llegué a pesar 50. Al final, ya al final. Jair, ¿cómo se llama la enfermedad que atacó su cuerpo? ¿Cómo se llama esa enfermedad? Se llama leucemia mieloide aguda. Vamos a preguntarle a uno de nuestros hermanos que es médico para que él nos diga de qué se trata esa enfermedad. Hermano amado, usted que es médico y que conoce la ciencia en este aspecto, díganos en qué consiste, qué es esa enfermedad. Dios lo bendiga, mi pastor Jairo Grafe. Bueno, para definir un poquito así cortamente lo que es la leucemia mieloide aguda, se inicia en la médula ósea, la parte blanda del interior de ciertos huesos, donde se producen las nuevas células sanguíneas, pero con más frecuencia también pasa rápidamente a la sangre. Algunas veces se propaga en otras partes del cuerpo, incluyendo los ganglios linfáticos, el hígado, el vaso, el sistema nervioso central, el cerebro, la médula espinal, los testículos, etc. Con más frecuencia la leucemia mieloide aguda se origina en las células que se convertirían luego en glóbulos blancos, pero no en linfocitos. Pero a veces esta leucemia se desarrolla en otros tipos de células formadoras de la sangre. Por eso la leucemia mieloide se le conoce por muchos nombres, incluyendo leucemia mielocística aguda, leucemia mielógena aguda, etc. Es una enfermedad crítica, ya que podemos decirlo, al no producir nuestro cuerpo o la médula ósea no producir suficientes glóbulos, entonces, hermanos, las personas van a verse afectadas en lo que tiene que ver su hemoglobina baja, también se va a ver allí alguna alteración en su parte plaquetaria, y eso va a tener unos síntomas terribles de desganos, fiebres continuas. Bueno, eso es algo bien complicado, pero hermanos, con el testimonio que usted nos ha dado del hermano que se ha levantado de esta enfermedad, es porque tenemos un Dios muy grande, que es el mismo Dios de ayer y hoy por los siglos, y para Dios no le queda nada imposible de poner médula ósea nueva, de restablecer cualquier órgano del cuerpo de esa persona que le clama y que le place sanarla en su inmensa misericordia. Dios lo bendiga, hermano Jairo, Dios lo guarde. Tremendo, tremendo lo que acaba de decir nuestro médico explicando qué es esta enfermedad sencillamente mortal. Pero Jair, Dios te sacó como de muerte a vida. Amén, amén, así es, hermano. Sí, fue bastante terrible porque después del episodio que les acabé de decir hace un momentico, la situación, yo pensé que en algún momento iba a mejorar, pero empezó a deteriorarse peor, aunque yo sentía en mi corazón y sabía que no era el tiempo de morir, pero no comprendía que por qué tenía que ir desmejorando tanto, porque a partir de los 2 meses que me llevaron a la clínica esos días, porque
porque cuando tuve ese episodio vinieron y me sacaron con sangre y resulta que no había sino, mi hemoglobina estaba en 4.8. Entonces el médico que estaba allá se asustó y llamó a mi papá y le dijo, no, lleve ese muchacho a la clínica ya porque en la tarde se le muere. Entonces, o sea, lo vi en la mañana y con lo moví en el piso, dijo, este muchacho en la tarde está muerto. Sí, sí, señor, así fue. Entonces me llevaron a la clínica a que me transfundieran porque imagínense. Y resulta que llegamos allá como a las 4 de la tarde, hermano, y no me transfundieron sino hasta la medianoche. Eso fue una cosa que uno ve la gloria de Dios también, porque yo sí me sentía muy mal y la situación sí estaba terrible. Y el médico dijo, no, a la tarde el hombre se le muere. Pero me llevaron en la tarde y hasta la medianoche no me transfundieron. Y yo, pues sí estaba mal, pero hermano, o sea, resistir todo ese tiempo hasta que no me transfundieron, pues son cosas que solo Dios hace. Algo quiero preguntarle que se me viene a la cabeza. Un especialista le dice, tiene 2 meses. Y luego el otro dice, en la mañana, en la tarde, si no le hacen transfusión de sangre, está muerto. 2 veces le dicen que la muerte la tenía ahí encima. ¿Cómo reaccionó usted frente a eso? Pues hermano, o sea, como la primera vez, la verdad yo nunca, durante todo el proceso, nunca uy, Dios mío, y me voy a morir. No. Yo siempre supe que si Dios lo permitía así, pues no era de asustarme, sino de alegrarme, aunque yo sí pensaba en mi esposa y en mi niño. Eso sí me preocupaba un poco, porque yo decía, bueno, yo me muero, pues yo me voy con el Señor y gloria a Dios, porque ya gané pues la carrera y me adelanté. Pero sí pensaba en mi esposa y mi niño, y yo decía, mi niño, ¿qué va a hacer sin su papá? Pero también sabía que si Dios me quitaba de su lado, pues Dios iba a permitir que él tuviera una buena vida. Entonces, nunca me asusté, la verdad, nunca me asusté. Si no lo llevan, en la tarde se muere. Bueno, veamos, pero no creo. Entonces, siempre supe que Dios podía hacer algo. Dios les bendiga, hermanos. Soy la esposa de Yair. Estuve con él durante todo el proceso de la enfermedad. La verdad, hermanos, les confieso que cuando recibimos la noticia de que tenía leucemia, fueron momentos muy duros. Me sentí devastada, pero me reconfortaban mucho las palabras de mi esposo que decía, ¿por qué vamos a llorar o a sentirnos tristes o desesperarnos si nosotros sabemos en quién hemos creído? Amén. Después de que nos fuimos para la casa, mi esposo le daban unas crisis muy terribles, pero en cada crisis que le daba nosotros veíamos la gloria del Señor, clamábamos al Señor y el Señor Jesucristo lo levantaba con victoria, amén. Tuvimos un vecino que nos decía, ¿de cuál Dios vienen a hablar ustedes? De ese Dios que tiene a su esposo así enfermo, que vemos que lo llevan y lo traen a la iglesia a rastras. Y nosotros clamábamos al Señor con más fuerza y le pedíamos que por favor mostrara su gloria, que ese hombre pudiera saber qué clase de Dios, cuál Dios es el que nosotros tenemos, un Dios grande, un Dios poderoso y maravilloso, un Dios capaz de sanar cualquier enfermedad, amén. Una noche orándole al Señor, estaba muy desconsolada, le pedí que por favor me hablara y me dijera si mi esposo iba a vivir o iba a morir. Y leyendo la palabra, Él me regaló ese versículo de San Juan 11, 3 y 4. Y yo supe que esas palabras eran para mí. Y desde ese momento yo sabía que mi esposo iba a recibir la sanidad y que esa enfermedad iba a ser para la gloria de su nombre. Y hoy, después de tanto tiempo, después de tanto sufrimiento, vemos a mi esposo sano para la honra y la gloria de su nombre. Dios les bendiga, hermanos. Buenísimo creer que Dios está al control de todo y como dice el salmista, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estás conmigo. Buenísimo. ¿Cuánto tiempo, Yair, duró
esa tormenta que se muere, que no se muere, que ya puede, que ya no puede? ¿Cuántos días o meses duró todo eso? Bueno, después de los 2 meses que me habían dado y tuve el episodio fueron otros 4 meses, 3 meses y medio, casi 4 meses, donde hermano fue un sufrimiento, y digo sufrimiento porque realmente así lo viví. Y fue que después de los 2 meses fuimos a la clínica, me transfundieron y me subieron la hemoglobina como a 10 y me devolvieron para la casa. Luego de eso me salió sinusitis aguda. Y hermano, eso es... ¿Qué le salió? Sinusitis aguda. Oh. Y eso es un problema porque la cabeza me empezó a doler, hermano, terriblemente, pero usted no se imagina, hubo un día que yo dije, con este dolor, si no me mató la leucemia por la hemoglobina, me mata este dolor. Yo dije, Dios mío, hasta aquí fue. Pero fuimos a la clínica, me hicieron un examen en la cabeza y me descubrieron una masa como así detrás del ojo derecho. Entonces, cuando esa masa se inflamaba, me empujaba el ojo y ese era el dolor tan terrible que me daba. Me pusieron, hermano, una cantidad de analgésicos. Me pusieron una inyección que supuestamente quitaba el dolor por una semana. Cara esa inyección, nos tocó pagar una plata bastante, hermano, y me quitó el dolor por un día. Yo al otro día ya tenía el dolor otra vez. Y nos devolvieron para la casa porque a tomar analgésicos, eso yo cada 2, 3 horas estaba tomando una pastilla. Entonces, eso fue terrible. Pero en medio de todo ese dolor y eso, nos fuimos para donde mi papá. Él dijo, no, vénganse para acá, le dijo a mi esposa, y aquí miramos a ver qué hacemos. Y nos fuimos para allá, y estando allá, hermano, orando y clamándole al Señor, un día sí sentí que empezó a disminuir el dolor. Y estaba pues contento porque pues en medio de todo, pues que se me pasara ese dolor era una alegría, porque yo de tanto sufrir y con esos dolores, pues imagínense. Entonces, pero un día estaba muy normal y sentí algo raro como en la nariz. Entonces yo me fui al baño a ver y resulta que expulsé un pedazo de un pedazo ahí duro. Y resulta que todos los días empecé a expulsar por boca, por la nariz, y el dolor a disminuir. Resulta que el otorrino, cuando me hizo el examen y me descubrió la masa, dijo que esa masa no se podía sacar sino haciéndome una operación, pero que no me podía operar por la cuestión de la En la condición que usted estaba, era una condición que no le permitía una cirugía. Exactamente, entonces no se podía. ¿Y cómo se puede sacar? No, la única forma es operándolo. Y resulta que Dios en su infinita misericordia pues me hizo la operación y me hizo expulsar eso, hermano, por la nariz, por la boca. Bueno, eso fue, y el dolor pasó completamente. Después me hicieron otro examen y ya no estaba la masa, ya no había masa. Entonces, en medio... Quiero anotar algo antes de que se me pase, porque es que no solo los sanarios de cáncer, y el cáncer lo está matando, pero ahora aparece una masa y hay que operarla, pero entonces Dios también le hace expulsar eso. Increíble lo que Dios hizo en su cuerpo. Tremendo. Sí, Después de eso, ¿qué sucede? Después de eso, hermano, como expulsé esa masa y pues eso es infección, pues como lo expulsé también por la boca, me dio amigdalitis aguda. Afectó sus amígdalas el haber expulsado eso que tenía, esa masa que tenía, terminó afectando sus amígdalas. Sí, señor. Entonces resulta que al punto de no poder pasar ni siquiera el líquido, porque cuando yo tomaba alguna cosa, se me devolvía inmediatamente por la nariz. Entonces la situación se empezó a tornar otra vez terrible porque ya yo no podía comer. Antes pues podía comer, y usted sabe que dice el dicho que cuando el enfermo come pues hay esperanza, pero ya yo no podía comer ni nada. Entonces la situación ahí sí se tornó
bastante difícil, bastante difícil. Fuimos a la clínica otra vez para ver qué podían hacer. Me aplicaron el antibiótico más fuerte que tienen para eso y la verdad pues no me hizo así mucho. Aunque en esa ida a la clínica pasó algo muy especial, hermano. Otra cosa de esas que Dios solo hace. Y es que en medio de todos los exámenes que hacen, me hacen un recuento de las células inmaduras y resulta que después de estar en un 85%, en ese examen salió en un 12%. ¿Un qué? Un 12%. Oh, el cáncer había retrocedido. El cáncer había retrocedido, no había explicación. El médico nos dijo pues a mi papá y a mí que él me estaba acompañando. Me dijo, bueno, ¿por qué no optan por la opción de las quimioterapias ahora sí? Porque no sabemos cómo retrocedió la enfermedad, pero retrocedió y ahora sí puede haber una opción de que ustedes puedan lograr salir de esto. Entonces, hermano, los leucocitos al principio estaban en 140,000 y cuando fuimos pues estaban en 16,000. Una cosa que uno dice, porque pues los 16,000 de leucocitos de una persona normal con una infección cualquiera. Entonces, todo había disminuido pues de una forma, hermano, extraordinaria. Y entonces ahí fue donde nosotros empezamos a pensar de pronto en ver la opción de las quimioterapias, porque yo le dije a mi esposa y a mi familia, le dije, bueno, si Dios quiere que yo pase por ahí, pues hemos orado, hemos ayunado, nos decían, mire, dele tal cosa, tome tal cosa, hermano, de todo lo que nos decían para tratar de subir la hemoglobina, porque pues no sabíamos mucho de la enfermedad, pero a lo que empezamos a investigar, pues sabíamos que era lo de que los glóbulos rojos ya no servían y la hemoglobina empezaba a bajar. Entonces empezamos a tomar cosas. Yo probé de todo y resulta que pues nada de eso había hecho, aunque fíjese que Dios sí hace esas cosas extraordinarias, porque en vez de aumentar la enfermedad y matarme, pues había retrocedido también. Entonces yo le dije, bueno, si Dios, ya hemos orado, hemos ayunado, hemos hecho tantas cosas y no ha pasado nada, bueno, si Dios quiere que pasemos por ahí, pues entonces pasemos y vamos a ver que Dios haga una obra. Entonces, en ese momento ya habían pasado 5 meses y alguito y tomamos la decisión entonces de ir. Claro que cabe resaltar, hermano, que en medio de ese proceso tuvimos experiencias muy espectaculares con el Señor. Mi esposa y yo, un día que estaba aquí antes de los 2 meses, me enfermé así con el corazón otra vez y estábamos solitos. Y entonces a medianoche me desperté así, hermano, sin poder respirar y empezamos a clamarle al Señor, ella y yo ahí. Y yo empecé a cantar, hermano, ese coro tan bonito que dice que porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Y la presencia del Señor, hermano, se bajó ahí donde nosotros estábamos y yo empecé a cantar, hermano, esa canción en lenguas y eso fue una experiencia maravillosa, porque yo no, pues sí había escuchado de que cantaban en lenguas y me parecía muy bonito, pero vivir esa experiencia, hermano, fue algo espectacular y hubo momentos extraordinarios también con el Señor, muy bonitos. O sea, Yair, que en medio de la tormenta habían momentos de paz, habían momentos de refrigerio y eran esos momentos cuando ustedes comenzaban a adorar a Dios y en medio del dolor, en vez de maldecir, en vez de renegar, en vez de pelear con Dios, se humillaban y exaltaban a Dios. Y he notado algunas cosas. El momento que se estaba muriendo, hay una luz, siente que pasa algo, vuelve la esperanza. Ahora en medio de esta tormenta están adorando y exaltando a Dios y comienza a hablar en lenguas y cantar en lenguas, algo extraordinario. Pero ¿en qué momento comienza usted a sentir que el cáncer se va y usted comienza a ser sano? Bueno, la verdad es que eso no lo
sino hasta cuando ya estaba en la quimioterapia, porque me llevaron y empezamos la quimioterapia. El especialista pues se sorprendió también por la disminución de la enfermedad, y nos fuimos al primer proceso, porque pues al primer ciclo, porque eran muchos, y fueron 7 días de meterme droga, pero 7, como dice la propaganda, 24/7, todos los días, toda la noche, metiéndome droga, y resulta que sabíamos que el cuerpo ya estaba muy débil y no iba a reaccionar bien. Entonces ya me deterioré demasiado. Pues ahí en la foto de la portada está, hermano, terriblemente. Yo ya no me podía mover, no podía ir al baño solo, ya a mi esposa le tocaba darme la comida, además no podía comer porque las náuseas eran terribles. Estando en esa quimioterapia, hermano, como al día, duramos allá un mes y otros días, como a los 20 días de estar en eso, yo tuve otra experiencia con el Señor, y fue cuando estaba leyendo la palabra del Señor ahí en medio de mi situación. Me acordé del Salmo de David, que dice que cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, y él se pregunta que quién es él para que el Señor lo visite o tenga memoria de él. Y yo me puse a pensar que David no estaba en una situación muy cómoda tampoco, sino que estaba huyendo, estaba en una situación difícil, y él no se queja, sino que él oiga, Dios es tan bueno, y uno, no, él no tiene por qué acordarse de uno. Entonces eso tocó mi corazón, y yo dije, bueno, yo lo único que he hecho en este proceso, bueno, no siempre, pero la mayoría de veces, es quejarme. Señor, ¿por qué yo? Señor, si yo te servía, Señor. Ese año me habían nombrado, hermano, pues de diácono, y para mí eso fue algo especial, porque yo, pues esos cargos, pues para mí es de alta, ¿sí? Entonces yo dije, si Dios puso esa confianza en mí es porque es cierto. Y yo me preguntaba durante el proceso, bueno, Señor, pero ¿por qué a mí, si yo te servía? Yo salía del trabajo, a veces el pastor me llamaba, yo me bañaba y corría con el pastor, y una cosa yo decía, pero ¿por qué a mí? Y más bien como un reproche. Pero ese día comprendí que Dios ha sido muy bueno con nosotros, y había sido muy bueno conmigo, porque me ha dado primero la salvación, que es lo más importante. Me ha regalado una esposa, me ha regalado un niño, y yo no hacía más sino, Señor, ¿por qué? Entonces yo le pedí perdón al Señor y le dije, Señor, perdóneme, porque yo, la verdad, he sido muy mal agradecido con usted. Si nos hemos de ir, me doy por bien servido, le he tenido la posibilidad de servirle al Señor, ayudarle a pastores, y una cosa y la otra, y bueno, gloria al Señor. Bueno, importantísimo lo que estamos escuchando en esta hora. Como dice la Biblia, pacientemente esperé a Jehová, y él se inclinó a mí, oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación. Hermano Yair, día a día las cosas como que no mejoran, pero llega un momento en que la ciencia se sorprende y usted comienza a estar bien. Creo que no solamente ustedes se sorprenden, la ciencia médica se sorprende de lo que ha pasado. ¿Qué pasó? Sí, señor. Como le decía, después de la situación, pues de la cercanía con Dios que tuve en ese momento, eso fue como un miércoles, y el sábado, pues los exámenes seguían mal, pero el domingo en la mañana llegó una doctora muy sorprendida, muy contenta, y cuando llegó así como con esa sonrisa, pues yo miré a mi esposa y yo dije, algo pasó, porque siempre llegaban como con esa desilusión a darme malas noticias. No, su cuerpo no reacciona, no pasa mayor cosa. Y entonces ella dice, Yair, yo no lo podía creer, yo comparaba el examen de ayer con el examen de hoy, y yo no podía creer eso, porque es que los de ayer estaban mal, pero los de hoy están bien. Si yo tuviera el poder, yo hoy le daba la salida para que se fuera para su casa. Pero pues hay que esperar al lunes que venga el especialista y haga sus revisiones,
pero es increíble porque ayer estaban mal y ya hoy están bien. Eso no pasa comúnmente porque el cuerpo empieza a reaccionar poco a poco, las cosas empiezan a subir poco a poco, pero fue, hermano, fue de un día a otro. Las cosas que hace Dios, pues son, y yo ya empecé a sentir en mi cuerpo, pues un poco de mejoría, pues ya no me sentía tan mal. Entonces, yo dije, bueno, Dios hizo lo que Él sabe hacer, porque pues yo no dije nada, porque en ese momento yo sentí en mi corazón la alegría más grande, hermano, porque, y yo lo único que fue, se me bajaron las lágrimas en ese momento, porque eso era lo que habíamos estado clamando al Señor, esperando todos 6 meses, y Dios había hecho la obra. Yo dije, gloria a Dios, aquí eso es lo que Dios sabía hacer. Exacto. Ahora la ciencia médica dice, algo pasó, ayer este hombre estaba muy mal, hoy está bueno, lo regresan, el especialista lo manda a su casa, ya está bien, 6 meses quedaron atrás de tormento, de angustia, de sombras de muerte. Ahora, ¿quién es el hombre que ayer estaba para morirse y hoy está vivo? ¿Quién es Yair hoy? Eso le cambió su vida, le cambió sus pensamientos, le cambió su visión. ¿O cómo se siente hoy? Bueno, pues hermano, decir que no hizo algo en mi vida esta situación, pues sería muy, pero Dios hizo cosas extraordinarias en todo ese proceso y eso cambió mi vida. Ya uno ve las cosas de otra manera, la relación con Dios es de otra forma, ya la cercanía que antes uno llamaba cercanía con Dios es diferente ahora, porque me pasó un poco como a Job, que él al final de todo su proceso también tiene que decir, bueno, yo había oído que hacía, que esto, y uno más en el pastorado, pues como hijo de pastor, pues uno escucha muchos testimonios y este pastor cuenta y este otro cuenta que pasó esto y pasó lo otro, pero y sí habíamos tenido experiencias muy bonitas con el Señor, pero hermano, algo que hubiese en mi vida, que yo hubiese tenido que pasar, eso no, y entonces yo termino hoy diciendo, como dijo, de oídas te había oído, pero ahora yo soy el que puedo ver y experimentar en mi vida la obra tan poderosa que hace Dios. Entonces ya uno ve las cosas diferentes, hermano, y dispuesto a lo que Dios quiera, porque durante todo el proceso, los pastores del Distrito 30, y no solo los del Distrito 30, también el 1 y muchos pastores que nos conocían, estuvieron orando y siempre le decían a mi papá estas palabras: hermano, no se preocupe, que esto es para la gloria de Dios. Y todos le decían lo mismo: hermano, su hijo Dios lo va a sacar de ahí porque es para la gloria de Dios. Entonces, bajo esa premisa, si pudiéramos decirlo de esa manera, pues hermano, estamos dispuestos a lo que Dios quiera hacer con nosotros, porque creo que cuando Dios lo pasa a uno un proceso como estos, pues no es en vano y no es solo como por ahí venga lo paso. No, Dios tiene sus propósitos, son grandes y estamos en eso, hermano, aunque sí pasaron otras cosas allá en la clínica, porque cuando me dijeron, no, ya eso lo podemos ir dejar para la casa, el especialista llegó y no quería creer, pues, y no quería dejarme ir, me hizo una cantidad de exámenes, otra biopsia, a ver, porque eso de pronto era que de pronto era un error, y resulta que me hizo otro examen y la biopsia salió, hermano, limpio. Así. De ahí pasaron unos días, hermano, y tenía que volver, porque él dijo, no, eso hay que seguir con el tratamiento, porque con un solo ciclo no se puede, eso toca seguir, y tenía que volver al mes para volver a las quimioterapias, y resulta que se pasaron 3 meses, y entonces cuando yo volví, por cosas de la EPS, cuando yo volví al especialista, ese hombre estaba muy enojado, muy bravo, que porque yo no había ido rápido, que si la enfermedad me da otra, o sea, tenía una recaída, ahí sí me iba a matar, y eso me regañó, que si yo me he hecho exámenes, y yo no, yo exámenes no me he hecho, porque yo pues me siento bien y creemos en la obra de Dios. Dijo, no, ¿cómo se le ocurre? Le voy a mandar exámenes, le voy a mandar otra biopsia, porque eso sin saber usted, hombre, se muere. Me fui y me hice otros exámenes, hermano,
con la certeza de lo que Dios se había hecho, y volvió la biopsia, y en la biopsia decía lo mismo, hermano. No hay células inmaduras, no hay nada por un lado, y ese hombre ese día tuvo que decir, realmente, Yair, Dios lo ama mucho, fue las palabras que este hombre me dijo. Dios hizo una obra extraordinaria, y él tuvo que reconocerlo en ese momento. Entonces, qué bueno, Yair, que lo que Dios hizo, el haberlo pasado por ese proceso, fue para la gloria de su nombre. La ciencia tuvo que reconocer que fue un milagro del Todopoderoso. Yair, ahora su esposa, su hijo, la familia entera, todo el mundo contento. La iglesia de Prados del Sur, su pastor, todos contentos por el milagro que Dios hizo en su vida. Sí, claro, todos, mi papá está, hombre, eso, los primeros días después que salí de la clínica, ese hombre, lo que yo dijera, eso era la ley, pues, me llevaba a restaurantes, no, que qué quiere, que dónde quiere ir. Bueno, muy contento. Mi esposa, pues imagínense, feliz. El niño muchas veces la vio llorar, a mi esposa cuando se venía de la clínica, y la veía llorar en la cama. El niño le decía, mami, ¿por qué llora? Entonces ella le decía, no, papito, porque su papá está enfermo. Y entonces el niño le decía, mamá, no llore más porque el Señor Jesús ya lo sanó. Entonces, volver el niño, eso no, ahora no se me despega, y ya que han pasado, imagínate, 2 años, pero eso él está feliz con su papá. El Señor Jesús me sanó a mi papá. Y la iglesia de Prados también muy contenta, hermanos, porque ellos oraron mucho y estuvieron en ese proceso. Me vieron muchas veces bastante delicado. El pastor estuvo conmigo durante todo el proceso. Hubo madrugadas que él vino. Yo le agradezco mucho todas esas cosas. Vino a orar y todo eso, ¿no? Y estamos muy felices, bueno, hermano. Ahí sí, su papá, como dice usted, quería llevarlo al mejor restaurante, al mejor lugar, porque mi hijo muerto era, mas ha revivido. ¡Qué bendición! Yair, ya finalizando esta hermosa hora de testimonio, algo que se nos quede en pocas palabras, algo que usted quisiera decir, algo que se nos está quedando por ahí, pero que usted considera es importante darlo a conocer. Bueno, pues se quedan, hermano, yo soy consciente de que pasaron en 6 meses, en un proceso como ese pasan muchas cosas, y sí se quedan bastantes cosas, pero una de las cosas es que estando en la clínica me salió un orificio en el paladar, un hueco en el paladar, y no se explicaban cómo. Y la única forma de cerrar ese orificio en el paladar era operándome. Pero volvíamos al mismo tema. El maxilofacial dijo, no se puede operar por su situación, eso no se puede operar. ¿Y cómo hacemos para tapar ese orificio? No se puede dejar así. Hay que cortar piel de otro lado y ponerle ahí para tapar eso, porque eso al final, pero no se puede operar. Entonces, hermanos, seguimos clamando al Señor, y para la honra y gloria del Señor, pues ya ese hueco lo único que queda es una cicatriz ahí, y pues Dios cogió piel de otro lado y me la puso ahí él mismo. No lo pueden operar, bueno, yo lo opero. Y así, y cosas, hermanos, se quedan muchas cosas, porque fueron experiencias muy hermosas con el Señor. Yo, pues, si nos pusiéramos acá a recordarlas, hermano, nos iríamos toda la noche, pues. Pero ese episodio también no quise dejarlo pasar, porque sí fue una cosa muy terrible también, pues, saber que tenía un orificio en la boca y que la comida se me metía ahí, me dolía, y una cantidad de cosas. Entonces, eso fue terrible. Otra cosa, hermano, si me permite, muy especial que pasó, fue un día que estaba en la casa, en la Guada, con mi papá, y yo, con las pocas fuerzas que tenía, me sentía muy mal, y me fui para el templo y le dije, Señor, aquí estoy, haga algo porque ya yo no soporto más, y aquí estoy. ¿Dónde estás tú?, preguntaba yo, ¿no? En mi dolor, en mi sufrimiento, y ahora puedo decir yo, Dios sí estaba ahí haciendo cosas extraordinarias, pero yo tal vez no lo veía. Me pasó como el de la canción, el de las huellas. Yo vi que cuando empecé habían
2 pares de huellas, pero al momento de la situación difícil había un solo par. Y pensé yo que eran las mías y que Dios me había dejado, y resulta que eran las de Dios que me llevaba en sus brazos. Y hoy día yo entiendo esas cosas. Y otra cosa es que aquí en Prados del Sur, como a los 2 meses, un poquito antes, hicieron un programa de renovación espiritual, un culto, invitaron a un pastor, y yo con las fuerzas pocas que tenía le dije a mi esposa, vamos, y Dios puede hacer algo especial ese día, hermano, y pasaron al predicador, y el hermano empezó a predicar y empezó a decir, hoy van a haber sanos de cáncer, y yo dije, es hoy fue lo mío. Él decía, porque Dios está acá, van a haber sanos de cáncer, van a ver esto, va a ver lo otro, y yo dije, bueno, cuando el pastor haga la invitación, yo con la medio fuerza me voy para el altar, el hermano me pone las manos en la cabeza y Dios con su poder me sana. Yo me hice la película y efectivamente el hermano hizo el llamamiento, yo me fui y me arrodillé, pero tuve una experiencia muy bonita, y es que el pastor se me acercó y no me puso la mano en la cabeza, se me acercó al oído y me dijo, yo te voy a mostrar cosas grandes y ocultas que tú no conoces, que nadie ha visto, hermano, y se paró y se fue. No me dijo más, ni me tocó, ni me dijo el Señor te va a sanar o el Señor te va a ayudar, nada, solo me dejó así. Y yo hoy puedo decir que vi cosas y he visto cosas en medio de este proceso, y aún después que Dios, hombre, uno no las ve por ahí así. Entonces esas 2 cositas que no quería dejarlas pasar. Ok, gracias hermano Jair Argüello, el testimonio ha sido maravilloso, todo lo que Dios le permitió vivir para la honra y la gloria de su santo nombre, un cáncer de los más agresivos que le puede dar al ser humano, Dios lo sanó, esa masa de la parte de atrás del ojo derecho, Dios la sacó porque solo saldría con una operación, usted no se podía dejar. Luego las amígdalas que se le afectan de una manera terrible, Dios lo sana, y un orificio en el paladar que le resulta que no puede ser operado y Dios lo sana. Una serie de milagros para que usted que esté escuchando en esta hora crea que para Dios no existe nada imposible. El Señor le dijo a una mujer, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Esperamos que este testimonio no solamente le alegre a usted la vida y que usted diga, oh, qué bueno es Dios, hace maravillas, sino que usted diga, si Dios lo sanó a él, me puede sanar a mí. Y en él hizo una serie de milagros durante 6 meses o algo más. Ahora es un hombre lleno de vida, de salud, le sirve al Señor contento y testifica lo que Dios ha hecho. Hermano Jair, una palabrita para que se despida de la gente que está escuchando este testimonio. Bueno, ha sido una bendición estar acá en este programa, y a todos los que nos están escuchando, hermanos y amigos, Dios hace cosas extraordinarias y para Él no hay una cosa que no pueda hacer, no hay nada imposible. Nosotros tenemos el Dios que todo lo puede hacer. Hermano, y si me sanó a mí de ese cáncer, y quería aquí ocupar otro minutico diciendo que cuando fuimos a Bogotá, porque me enviaron a Bogotá con el especialista de trasplantes, porque supuestamente me tenían que trasplantar, y ese especialista me dijo allá que con esa enfermedad, como la tenía cuando me la descubrieron, en una semana vivió ese muerto. Entonces, amigo, hermano, no hay forma que Dios no pueda hacer una cosa extraordinaria. Si usted se mete en Dios y le pide a Dios y cree en lo que Él puede hacer, Él lo va a hacer y va a hacer cosas extraordinarias con su vida. Así que siga creyendo en el Señor, que Él puede hacer cualquier cosa. Amén, hermano Jair, muchas gracias. A un hombre que un especialista le dice tiene 2 meses, otro le dice en una semana se muere, y otro le dice en las horas de la tarde, si no le hace transfusión se muere. Pero gracias a Dios que está vivo y testificando del alto y sublime Dios. A todos los hermanos, hermanas, amigos y amigas que han estado pendientes de este testimonio, les agradecemos, y no se olvide, lo mejor es lo que está por venir. Que Dios les bendiga ricamente, éxitos y hasta una próxima ocasión. Era habitante de calle, ahora por misericordia de Dios soy ciudadano del cielo. De las tinieblas a su luz admirar. Dios
Dios cuidaba de mí, aunque yo no lo sabía. Los médicos me dieron 2 meses de vida, pero Dios me dio muchos años más.